Bienvenidos nuevamente a las clases de Python. Este encuentro vamos a continuar con la temática de objetos que se había comenzado en el video anterior, donde habíamos dicho que básicamente lo que íbamos a hacer era crear nuestro propio tipo de datos. Hablamos sobre una cita de Brian Heinold en el cual él contaba que un año después de aprender a programar, quiso escribir en lenguaje de programación BASIC un juego de rueda de la fortuna que era bastante largo, unas 2000 líneas más o menos, y que cuando lo fue a utilizar hubo un pequeño pedazo que no funcionaba bien. Reparándolo, sacó otro error, reparando ese otro error, otro y otro y otro, hasta que al final él logró que funcionara como era, pero ya cuando lo logró ya no quería jugarlo y ya no quería saber nada más. Y dijimos que una forma de solucionar este inconveniente era el encapsulamiento, es decir, programación orientada a objetos, en donde se divide el programa en piezas y cada pieza internamente opera independientemente de las otras. Entonces, para poder hacer encapsulamiento, lo primero que debemos hacer es nosotros preguntarnos qué tipo de datos vamos a necesitar, qué información necesitamos, qué vamos a manipular. Entonces, eso más allá de cómo lo vamos a hacer, sino qué es, qué información va a tener cada dato, viendo que uno va a estar programando con objetos. Entonces, eh, un primer ejemplo, si nosotros queremos hacer un programa de administración financiera para un supermercado, una tienda, nosotros decimos, listo, la tienda tiene proveedores, la tienda tiene productos y la tienda tiene empleados y administrativos. Entonces, tenemos que tener cuatro diferentes objetos: empleados, administrativos, proveedores y productos. Y cada uno de estos objetos van a tener diferentes características. Los proveedores van a tener cierta información distinta a los empleados, puesto que un proveedor no tiene un contrato, por ejemplo, pero sí tiene ciertas fechas en las que hace, hace solicita que se le haga pedido, ciertas fechas en las cuales entrega el producto, cierta cantidad de productos que ofrece, lo que pues, podría ser un diccionario de productos, eh, una lista de productos, o pues diccionario si se piensa qué productos y qué cantidad máxima puede ofrecer él. Lo que sería un empleado tiene cierto tiempo de antigüedad con la empresa, ciertas responsabilidades, ciertas amonestaciones, cierto salario. Lo que serían los productos, hay un inventario, eh, tanto en la estantería como en bodega, cierta cantidad de productos que se venden periódicamente, llevar, digamos, esta contabilidad. Eh, entonces los productos, sí, digamos que cuántos quedan, cuántos se han vendido en el mes, son ciertas variables que importan. Eh, y así uno podría caracterizar los otros elementos. Eso pensando simplemente en qué deben de tener esos objetos. Y ya ahí estamos caracterizándolo, guardando en cada objeto de esos cierta información y posteriormente que podríamos decir, bueno, ¿qué podemos hacer entre productos? Podemos comparar si dos productos son los mismos, porque a veces cambian de empaque, pero aunque cambien de empaque, el código de barras va a ser igual. Entonces, debemos de saber cómo comparar productos, debemos de saber cómo comparar proveedores, y ahí cómo comparar un proveedor. Bueno, una función que compare proveedores basada en ciertas categorías, como el precio, como el servicio, en fin. Cómo comparar empleados para poder sacar, digamos, el empleado del mes. Entonces ya hay ciertas funciones específicas que deseamos que se elaboren para determinado tipo de objetos. Entonces en cada objeto lo podemos ver como si fuera una caja en la cual vamos a meter variables y funciones especiales. Y pensando en eso, ni siquiera hemos visto todavía qué vamos a hacer, pero sí las posibilidades que tenemos
para un objeto. Y ya viéndolo desde esa perspectiva, ya las funciones que vayamos a hacer ya se nos facilitan mucho, porque ya administrar la tienda, ya no tenemos que decir, bueno, ¿cómo hacemos para una lista de compras? Pensando entonces ingresar todos los elementos que hay, las características, o sea, ya no tenemos que solicitar todo desde cero y construir todo desde cero y almacenar todo desde cero y administrar todo con variables que estén inmiscuidas en todo el programa, sino si pensamos directamente es en un objeto. Y siendo así, pues ya hay muchas funcionalidades que son más simples, que podríamos tener incluso otro objeto que sean estanterías. Una estantería está compuesta de objetos, entonces eh, se tiene que pensar de igual manera un programa por bloques en donde, digamos, en el primer bloque se diga qué productos tiene la empresa, pues se llenen las variables básicas, pero esas variables van a estar almacenadas en los diferentes objetos que ya van a estar sectorizados. Y cada objeto va a ser llamado por un ente distinto. Por el de servicio al cliente, por el de ventas, por diferentes bloques del programa, van a llamar a los diferentes objetos que hemos creado. Digamos, la parte del programa sería encargada, digamos, de talento humano, solamente va a trabajar con los objetos de los empleados. Entonces, tiene sus funciones y ahí ya pensando en lo que cada empleado tiene ya como sus propias variables, sin tener que cargarlo de a un diccionario que esté compartido, ya podemos hacer un trabajo más fácil. Esto, en otros ejemplos, podría ser si queremos manejar textos, si queremos manejar programas para hacer traducción de textos. Entonces, vamos a tener objetos que sean textos, entonces ciertas variables asociadas a ellos, de la extensión, del idioma, ciertas funciones, por ejemplo, una variable si tiene números romanos o no, y teniendo en cuenta eso, si los tiene, o poder aplicar una función que sea para traducir números romanos en números latinos. Eh, Otras posibilidades es la que nos brinda esta librería, Qtip, que es la caja de herramientas cuánticas en Python. Entonces aquí lo pueden descargar gratis de internet, la página del proyecto, simplemente buscan Qtip. Y aquí en la documentación les dice la financiación, cómo descargarlo. Lo pueden descargar utilizando Anaconda. Eh, Acá simplemente les dice instalando Conda, abren una interfaz shell, la que sería, se vienen a este cmd.x prompt y ponen simplemente esto y ya pueden instalarlo. Pues ahí los detalles, el caso, más que nada. Aquí ellos dicen que ellos tienen unos objetos que son QOBJ, es decir, cuántos objetos cuánticos, quantum objects. Así definieron su tipo de datos. Entonces uno dice, bueno, ese objeto cuántico, ¿qué es? Entonces aquí más o menos se explican, pero acá y dicen ciertas funciones para crear ciertos objetos cuánticos particulares. eh, pero aquí nos dice, los objetos cuánticos tienen ciertas propiedades. Una propiedad de ellas se llama data, que es una representación matricial. Otra propiedad se llama dimensions, que es una lista que tiene el shape de cada uno de los componentes. Básicamente el shape de NumPy, eh, pero aquí entonces, ¿por qué tiene shape?
porque aquí ya NumPy se queda un poco corto, porque cuando estamos hablando de mecánica cuántica vamos a necesitar muchas veces hacer eh, productos tensoriales. Entonces esto es tener dos espacios eh, de una dimensionalidad, dos espacios de Hilbert de cierta dimensionalidad finita o infinita, y luego hacer un producto especial entre ellos para tener ya todo el sistema completo. Entonces, si este sistema es de dimensionalidad 2, 2 por 2 y este es 2 por 2, pues va a quedar un sistema de dimensionalidad 4 por 4. Entonces, ahí la matriz final es 4 por 4, pero realmente está compuesta de 2, 2 por 2. Y dimensions nos diría que es 2 por 2, 2 por 2, para que sepamos que es un producto tensorial. Shape nos dice directamente solamente que es 4 por 4. NumPy nos diría solo el 4 por 4, que es el tamaño de la matriz, pero Dimensions recuerda de qué espacios provenía, lo cual en mecánica cuántica es útil. Esta es una propiedad que recordarán de álgebra lineal, si es hermítico o no el operador. Y el tipo, qué objeto cuántico es, si es un ket, si es un bra, si es un operador o un superoperador. Entonces vean que ya estamos pensando mucho hacia lo que nos interesa, hacia la física. Un objeto para representar mecánica cuántica con esta información. Es como si fuera una caja que tuviera estas propiedades. Y aquí dice de las funciones, la suma, la multiplicación que se pueden hacer, todas estas operaciones son los métodos que se aplican a estos objetos cuánticos. Entonces, el centro de QTIP es definir esta, estos objetos de una buena manera. Porque ya después, simplemente, ¿qué es? Es hacer unas funciones especiales para solucionarlo, aplicando métodos numéricos, pero que ya se facilita mucho porque ya están definidos los objetos cuánticos. No hay que trabajar desde cero y la programación termina haciéndose muy simple. Ahí va realmente en esta línea, por haber implementado ese objeto de esa manera, ya estoy haciendo un operador en mecánica cuántica, solamente con una línea, y lo puedo utilizar como yo utilizo el operador en el papel. A por algún otro operador, y es tal cual como yo lo estaría copiando en el papel, acá lo interpreta de la manera adecuada. Termina haciendo las ecuaciones matriciales adecuadas. Aquí esto es hacer que un operador actúe sobre un espacio de Hilbert, sobre un vector, hacer cierta operación especial a un operador. Esto aquí ya es física en pocas líneas debido a que se implementó una buena construcción de un objeto. Y ya adicionalmente, después del objeto, hacer las funciones como tal del programa que van a tomar como entradas ese tipo de objetos cuánticos o enteros, pues distintos objetos. Simplemente eso como algunos ejemplos. Entonces aquí en lenguaje coloquial estamos pensando en llevar a otro nivel eh, lo que Henry Ford instauró como la producción en cadena, sectorizando cada una de las partes del programa, encapsulando las diferentes partes de un problema para que trabajen de forma independiente en piezas interconectadas. Y esto pues hace que si se llega a tener un problema, se pueda solucionar de una forma muy adecuada, porque simplemente soluciono la parte que yo necesito, la modifico, la quito, puedo hacer diferentes conexiones entre el programa, puedo generalizarlo.
Entonces ya habíamos dicho que habían ciertos ejemplos en el día a día, objetos que sirven para una librería, objetos que sirven para administrar una universidad, eh, para jugar cartas, los objetos cuánticos. Entonces dijimos que programar en código espagueti es utilizar un par de funciones, un par de comandos, un par de ciclos que realmente no nos brinda mayor potencia. Programa con funciones ya nos brinda más posibilidades, ya podemos tener librerías, ya podemos ir un poco más allá, pero es solamente cuando empezamos a crear los objetos que podemos sacarle el máximo jugo a la programación. Entonces dijimos que estos objetos eran datos de cierto tipo. Y para crear el tipo de datos es que nosotros decimos vamos a crear una clase. Entonces la clase era el tipo de datos y los datos en particular son los objetos. Entonces, dentro de estos ejemplos, eh, este objeto cuántico es una clase. Usualmente se le dice el objeto que es el quantum object, pero realmente es la clase, porque los objetos son los datos de esa clase. Entonces, si yo defino un tipo de datos que sea un empleado de el supermercado, esa es una clase, esa es la clase empleado. Cuando digo va a ser el empleado Pepito Pérez, que Pepito Pérez es empleado, ese es un objeto, porque es ya un dato que pertenece a esa clase. Entonces nosotros definimos las clases para poder trabajar con objetos en el programa. Entonces, una clase nos define ciertos objetos que podemos crear en los cuales podemos almacenar variables y funciones, de tal forma que el código quede más organizado, más corto y funcional. Entonces, una clase era la clase cadena que tenía almacenada la función lower, la función upper, diferentes funciones. La clase array tiene almacenada la variable shape, por ejemplo, y hay jerarquía entre las clases. Dijimos que pueden haber clases padre y clases hijo. Todavía no hemos visto cómo hacer las clases hijo, pero dijimos que existían y las podíamos definir. Y dijimos que también que en una clase habían, bueno, en general en Python hay ciertas funciones y variables predefinidas que se conocen como atributos especiales e inician con doble guión bajo y finalizan con guión bajo. Entonces, add es una función especial, un método que es básicamente el método de suma. Add se reemplaza por un más, que si nosotros teníamos secuencias concatenaba y si teníamos números los sumaba. Y si tenía array los sumaba elemento a elemento. Main, pues, bueno, en este caso no es main, acá lo copié mal, name, guión bajo, name, me da como resultado de la cadena main si esa variable está siendo ejecutada desde el programa principal y si no, si está siendo ejecutada desde una librería, me decía el nombre del paquete que la está ejecutando. str lo vimos en la clase pasada, al final, y dijimos que era un método que siempre llamaba a la función print. Cuando nosotros print le dábamos que imprimiera una variable o un objeto en general, lo que print hacía es llamaba a la función str que le diera el resultado de esa variable. str coge esa variable y dice, bueno, ¿yo qué puedo entregar de esta variable? Mira qué hacer y lo regresa. Si es un objeto en general, nos va a dar el tipo de objeto y la ubicación en el computador. Si es un tipo de datos convencional, pues nos va a dar el valor como ya hemos visto. Y debido a eso, nosotros podemos redefinir str en nuestras clases para que al decirle print un objeto, nos imprima lo que nosotros queremos saber de ese objeto. Nos haga una lista, nos haga un texto, nos haga lo que nosotros queramos. En
EQ era un método que es igualar, igual, igual. Entonces, ¿cómo si redefinimos EQ en nuestra clase? Le estamos diciendo qué tiene que tener en cuenta para hacer que dos objetos de nosotros sean iguales. ¿Bajo qué criterios vamos a igualar dos objetos? Init es, ya lo digo, init, dijimos que era el constructor, es decir, un método en el cual se ejecuta, inmediatamente se crea un objeto. Entonces, al definir la clase, nosotros redefinimos el método init, que por defecto está vacío, y cuando nosotros decimos que cree un objeto de esa clase, inmediatamente lanza la función init, que esta era usada para nosotros inicializar todas las variables de esa clase. Y dict es un diccionario que se tiene por defecto. Nunca se recomienda modificar. Y en dict ya vamos a ver qué está almacenado. Y la clase más simple se definía así: class, nombre y las comillas de la documentación. Y eso ya es una clase vacía, pero es una clase. Y dijimos que los métodos eran funciones que estaban definidas para cada clase. Entonces, dijimos que, por ejemplo, las funciones especiales que llamábamos antes, que eran como center, como lower, eh, ya, ya les muestro. Entonces aquí, por ejemplo, cuando veíamos de listas, dijimos que esos eran métodos especiales de todas las secuencias y que estos eran métodos de la lista. Que la lista tenía el método append, el método insert, pop, sort, reverse, del, index, count y remove. Y que nosotros para hacer append no poníamos append entre paréntesis la lista, sino el nombre de la lista, punto append y el ítem. ¿Y qué hacía append? Cogía la lista que nosotros le dábamos y le agregaba un ítem al final. Podía también tener como el insert, dos argumentos. O como el pop, no tenía ningún argumento, pero pues tomaba la lista que nosotros le pasábamos. Y esto mismo lo vimos, por ejemplo, el sort lo vimos tanto en las listas como en las cadenas, como en los objetos de NumPy. Entonces, estos son métodos. Nosotros no podemos decir pop, llamarlo como si fuera una función, porque tenemos que decir el nombre de una lista, punto pop. Esto nos dice que son funciones que solo existen definidos dentro de las clases. Las funciones sí estaban definidas en general para el programa y tomaban ciertos argumentos o no tomaban argumentos. Pero se definen de forma análoga, con unas pequeñas diferencias, que en la definición de las funciones estaban identados con indentación mínima, es decir, en el borde más extremo del programa, en el programa principal. Aquí, justo a la altura de class, nosotros definíamos nuestras funciones y hacíamos la documentación. Y esto ya es una función básica. No tiene que tener más. Puede no tener argumentos. Acá la documentación, acá los comandos que hace y al final un return en caso de que vaya a regresar algo. Podría también no estar regresando ninguna cosa. Sin embargo, si nosotros íbamos a definir un método, debía ser dentro de la clase. Es decir, no podemos hacer esto, definirlo a la altura de class, sino identado adentro. Y siempre tiene que haber un primer argumento, que es la palabra clave self, por la forma como se llaman los métodos. Siempre se pone el objeto
punto el nombre del método. Entonces, por lo menos se toma al mismo objeto, que eso es el self. Y vimos que además podía tener, además del self, otros argumentos, que también podían ser argumentos predefinidos. Y para asignar variables, nosotros decíamos que en cualquier lugar dentro de la clase poníamos self punto el nombre de la variable que queríamos definir y la igualábamos a un valor, que si queríamos afuera definirla, pues le dábamos el nombre del objeto ya definido, el nombre de la variable y le asignábamos el valor. Déjame ponerlo porque dato no existe, dato 1. Donde, en este caso, dato 1 tiene que ser un objeto. ¿Y cómo sé que es un objeto? Porque le digo que es un book. Y book lo definí como una clase. Y pues también está eso, que habíamos visto para definir los objetos, ya habiendo definido cuál era la clase, para construir un objeto como ya en particularmente los datos dato 1, dato 2, dato 3, simplemente lo poníamos asignándole con el operador de asignación el nombre de la clase, book, y entre paréntesis los argumentos que recibe init, exceptuando el self. Entonces, quitando el self, tiene título, autor y unos opcionales. Entonces, le ponemos título, autor, y los opcionales en este caso se los estamos poniendo, que son 3 opcionales. Si acá le ponemos otro adicional, no va a saber qué hacer porque simplemente le estamos pidiendo máximo 5 argumentos además del self, que el self ya lo toma por asignarle el dato 1. Si queríamos utilizar otro método, por ejemplo, numAuthors, poníamos dato 1 punto el nombre del método, y como solo toma el self, pues ya está tomando a este objeto, entonces acá no ponemos nada. Y que dentro del init era donde usualmente asignábamos los valores de las variables del objeto. Entonces title, authors, publisher, ISBN en mayúsculas y price van a ser las variables guardadas en cada uno de estos objetos de clase libro. Pero acá este title, este authors, este publisher, este ISBN en minúscula, este price eran estas variables de aquí. Justamente yo les había mostrado que esto podíamos hacer así, y en la variable title que se le asigna a cada objeto book guarda la variable que se haya leído aquí en t. Entonces dentro de init se le pasó esta variable t, que es una variable local a esta función, a este método, y le asignó al objeto en la variable title. En otro método, cuando yo llame a str, yo voy a poder llamar cualquier variable del self, es decir, voy a poder llamar a title, pero no voy a poder llamar a t porque t era local de cuando estuviera el init. Ya aquí, cuando esté llamando el str, ya no va a saber qué es el t, a no ser de que aquí yo se lo ponga explícitamente. Cuando se define el str, siempre se suele hacer solamente con el argumento del self, porque así es como suele ser llamado por la función print. Entonces aquí vimos un ejemplo en el cual se definió un método. En este caso no estamos redefiniendo el método especial de suma porque no tiene guión bajo, guión bajo, add, guión bajo, guión bajo, sino que termina llamándose add. Entonces es un método que se llama add.
Vimos cómo era este ejemplo y vimos un poco de cómo redefinir el STR y el EQ. Ahora vamos a hablar de lo que es herencia. Herencia es lo que se decía de las categorías padre y de las categorías hijo. Entonces, si nosotros tenemos una categoría padre nosotros y una categoría hijo, nosotros queremos que el hijo herede todo lo del padre. Es decir, si nosotros tenemos una categoría que es empleado de la Universidad del Quindío, como categoría grande, y tenemos una clase hija, una clase más pequeña, que es administrativo, nosotros queremos que identifique la categoría de administrativo como un miembro de la Universidad del Quindío y que por tanto tenga todas las características que tiene la Universidad del Quindío. Eso es básicamente como si yo cojo, si los objetos, si las clases son cajas en donde yo guardo métodos y guardo eh, variables, es como si yo cogiera una caja y dentro de esa caja grande metiera otras cajas chiquitas. Cuando yo abro la caja grande para buscar en una caja chiquita, yo tengo acceso a lo que está dentro de esa caja chiquita y dentro de la caja grande. Tendría que abrir otra chiquita para tener acceso a la otra. Entonces, en ese sentido, si tengo dos clases hijas, una clase hija que es administrativos y una clase hija que es estudiantes, los estudiantes van a tener acceso a todos los métodos y todas las variables de la categoría de miembro de la universidad. Pero los estudiantes no van a tener acceso a las variables y los métodos de los administrativos. Pero los administrativos sí van a tener acceso a todos los de los miembros y tampoco van a tener acceso a los de los estudiantes. Estos están al mismo nivel de hijos. Los hijos heredan es lo de los padres. Entonces, ¿cómo las definimos? Aquí hay un ejemplo. Class parent le ponemos pues para que sea explícito que es la clase padre, pero pues le podemos poner estantería o le podemos poner el nombre que queramos. Además, pues estamos utilizando la primera letra en mayúscula como porque se vea elegante, pero no es necesario tampoco. Puede tener todas las letras en minúsculas, puede tener todas las letras en mayúsculas. Y se define como ya lo hemos dicho. Entonces, en la palabra clave class, luego el nombre de la clase, dos puntos, y adentro siempre acostúmbrense a poner de primero la definición del inicializador. Una clase sin inicializador suele presentar muchos problemas porque no hay nada que asigne las variables que se van a necesitar. Entonces se define el inicializador donde se le asigna la variable a, que va a tener la clase parent, y se definen dos métodos. El primer método, método 1, que lo que va a hacer es que la variable a la multiplica por 2 y la imprime, y el método 2, que va a imprimir la variable a más 3 signos de admiración. Eh, y eso es la clase parent. Podemos definir una clase hijo. ¿Cómo definimos la clase hijo? Parecido a cómo se define la clase padre, pero después del nombre de la clase le ponemos entre paréntesis cuál va a ser la clase superior. Entonces, class child y entre paréntesis parent. Entonces, esta es una subclase de parent. Y también definimos su respectivo inicializador. Entonces, ya aquí hay dos variables, A y B. Se le asigna A y B a la clase child. Igual, no cambia. Y aquí vamos a definir dos métodos. Método 1, que vean que tiene este mismo nombre, y método 3. No tenemos definido el método 2. En el método 1 multiplica A por 7, ya no por 2 como en el parent, sino por 7 en el 1. Y en el método 3 suma A con B. Nosotros vamos a definir la variable P como un dato parent
y entre paréntesis le ponemos high, es decir, A va a ser high para P y C va a ser una variable child que vamos a dar los argumentos high y by. Entonces A va a ser asignado a high y B va a ser asignado a by. Y luego vamos a imprimir parent método 1, parent método 2, nada, es decir, un espacio en blanco, child método 1, child método 2, child método 3. Si child no fuera un método de parent, aquí el método 2 nos arrojaría un error, porque no está definido. Vamos a ponerlo en práctica y vamos a ver qué resulta. Si por tener esta característica de ser una clase heredada, una clase hija, sí heredó lo del padre y no tiene ningún inconveniente. Acá creo que está en herencia. Aquí está. Este es otro ejemplo. Vamos. Entonces, plus padre, dos puntos. Entonces, def init que tenga el self, que tenga la variable a y luego self.a le asigno la variable a, luego defino el método 1 que va a tomar el self y aquí al tomar de variable self puede tomar cualquier variable que esté en el objeto. Ya siempre que se define el objeto se ejecuta el inicializador. Es decir, cuando yo ejecuto el inicializador no podría utilizar self.a para algo, digamos, asignarlo un print de self.a, porque apenas la estoy definiendo y no he asignado y no he guardado nada en esa variable. Pero como en el constructor, que es el init, ya asigné la variable a, aquí sí puedo imprimirlo, porque ya se ejecutó el init. Incluso lo voy a poner por 2, duplicado. Y luego defino un método 2, que también viene del self, dos puntos. Y aquí voy a imprimir a más tres signos de admiración. Esta es mi clase padre. Y aquí voy a tener una clase hijo. En mi clase hijo, ¿yo qué tengo que decirle? Primero, que es, si esta va a ser una clase hijo, pues va a ser hijo como subclase de padre. Y aquí, en este caso, el hijo va a tener A y B. Entonces voy a asignarle el A y voy a asignarle el B en el constructor. Y voy a definir el método 1, que va a ser A por 7. Y el método 3, que va a ser self A más self B. Y ahí tenemos ya definido estos dos objetos. ¿Qué voy a hacer? Aquí en mi programa, en cualquier parte, en cualquier función, voy a decir que A es un parent
high, y padre no, padre, y un hijo de high, coma, by. Pongamos estas del hijo en minúsculas para que se diferencien. Y aquí simplemente voy a poner print método 1 del padre, coma, p punto, método 1, método 2 del padre, método 2, método 1 del hijo, método 2 del hijo, método 3 del hijo, acá pongamos dos puntos espacio para que no pegue el texto, aunque por defecto ya pondría el espacio, pero que queden dos. Y aquí esto guardémoslo como ejemplo 22. Ahí, en códigos. Y vamos a ejecutar esto. Lo primero que vemos es que no sacó error, lo cual nos dice que el método sí lo encontró. Entonces, método 1 del padre nos va a imprimir. Entonces, no sé por qué está arrojando non. Perdón. Listo. Déjenme miro porque está imprimiendo non. Acá solamente es un print self a por 2 y en variables para el padre tiene a value high. Sí, este método. Listo. Bueno, no sé exactamente por qué. Listo. Entonces, resultado del método 1 nos está dando high high
Esto es, nos duplicó aquí el valor que tenía A. Luego, al ejecutar el método 2 del padre, nos está... Aquí hay un problema con el compilador. Está, pero bueno. Esta es la salida del método 1, esta es la salida del método 2. Nos está dando high con 3 signos de admiración. Luego, el método 1 del hijo, vean que lo repitió 7 veces. Ya no lo hizo 2 veces, sino 7. El método 2 lo logró hacer y le puso 3 signos de admiración. Y el método 3 concatenó high y by. ¿Qué sucede si nosotros no hubiéramos definido este método 1? Lo hubiera duplicado no más. No lo hubiera hecho 7 veces, sino solamente 2. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en el método hijo siempre van a estar definidos los mismos métodos de los métodos padre. Sin embargo, podemos redefinirlos. Aquí el método 1 se redefinió y ahorita es distinto. ¿Qué hubiéramos podido haber hecho? Hubiéramos podido decir que esto hiciera algo completamente distinto, no imprimir, sino asignar una nueva variable y el método 1 ya no imprime. Ya no es mis rastros del método 1 anterior, ya hace algo totalmente distinto. O hubiéramos podido no definirlo, como el método 2. El método 2 no se quiso cambiar, quiso que fuera exactamente igual al caso anterior y por eso no se redefinió acá. Ya esta clase de hijo va a tener los mismos métodos. Las variables, sí, no, las variables se tienen que volver a definir en init. Entonces esto es una gran ventaja que se tiene con la herencia. Se heredan los métodos y se pueden redefinir si se desea. Entonces esta es la salida. Este non tengo que revisar con detalle qué problemas hay interno porque no debería de estar imprimiendo este non, problema netamente del compilador. Y ahora, si nosotros estamos pensando, ya por ejemplo, en utilizar esto en un caso como el de la Universidad del Quindío, ¿qué nos percatamos? Si vamos a hablar de los estudiantes, ellos tienen nombre, dirección, email, carrera, número de matrículas y cursos inscritos. Y las facultades tendrían nombre, dirección, email, carreras ofertadas, personal, número de facultad y presupuesto. Entonces, de esas variables hay algunas que son compartidas y otras que no son compartidas. Por esta razón, conviene definir a los dos como hijo de la categoría uniquindianos. Esa categoría uniquindianos tendría los nombres. Tendría las variables nombre, dirección e email. Pero, si igual el init lo tenemos que hacer completo en ambas subcategorías, ¿qué ventaja tiene realmente estos métodos hijos? Pues si se utiliza así simplemente poniendo que es un método de una clase superior y no más, pues tiene la ventaja de heredar los métodos, no las variables ni poder eh, hacer que utilizar parte del inicializador del anterior. Pero sí hay una forma que podemos ahorrarnos eso. Y es nosotros podemos llamar otras funciones, incluyendo el constructor de la categoría padre dentro de una categoría hija, con la opción super. Entonces, super entre paréntesis punto init
name, address, email, se puede ejecutar dentro de el init y eso nos ahorra ciertas definiciones en el inicializador o cierto código. Y para redefinir ya cualquier función, super punto método padre dentro del método hijo, que puede tener el mismo nombre. Entonces vamos a mirar esto en un caso puntual, aquí en herencia. Entonces, vamos a tener una primer clase que es clase miembro. Y aquí abajo vamos a tener una subclase que va a ser facultad, que va a ser subclase de miembro, y una subclase estudiante que va a ser subclase de miembro. Entonces aquí tenemos la clase padre y dos clases hijas. Entonces dentro de la clase padre vamos a tener un inicializador que va a tener nombre, dirección e email. Se le asigna el nombre, se le asigna la dirección, se le asigna el email. Punto. Y vamos a definir la forma de imprimir que va a regresar lo que queremos imprimir. Entonces va a imprimir un valor, salto de línea, otro valor, salto de línea, otro valor. El primer valor va a ser lo que esté almacenado en name, lo segundo lo que esté almacenado en address y lo tercero lo que esté almacenado en email. Acá pues podemos ponerle nombre dos puntos. Acá dirección dos puntos y correo dos puntos. Podemos ponerlo así si queremos, como para ser más específicos. En la clase facultad vamos a tener un inicializador, que ese inicializador va a tener nombre, dirección, email y número de facultad. Vean que tiene estos tres mismos de la clase superior. Entonces, ¿qué hacemos? En el inicializador, en lugar de volver a copiar estas tres líneas, que sería así, inicializar nombre, dirección, email, número de facultad y cursos que está dictando, en vez de hacer eso, llamamos al init de la categoría superior. Ojo, si ustedes ponen self, van a estar llamando al init de ese mismo, o sea, a ese mismo método que ya se está ejecutando. Sería una llamada recursiva, pero saldría error porque acá les pide 4 variables y le están dando 3. Eso no es lo que queremos. Queremos llamar el init, pero de este otro, del miembro. Entonces aquí le decimos ejecute el init de la categoría superior con name, address e email. Entonces ya realiza lo que respecta a la asignación de estas tres variables, que es ejecutó este init, pero nos quedan faltando dos. Aquí las asignamos. Listo. Y vamos a definir. Vean que aquí no se solicita que se le ingrese la variable de cross stitching. Se asigna como variable dentro del inicializador como una variable vacía. Esto puede hacerse. O se pudo haber puesto aquí como cross stitching igualado a algo predefinido, a una lista vacía. Y acá se le podría haber dicho algo así. Courses igual a lista vacía. Y aquí se... ¿Cuál es la diferencia? Al ponerlo así, el usuario puede ponerle esta variable opcionalmente. Al ponerlo de esta otra manera, va a ser una variable que va a estar en el objeto facultad, pero no se puede definir desde el inicio.
Eso ya depende de ustedes cómo estén pensando la clase para utilizarla. Y aquí vamos a redefinir método. ¿Qué redefinición vamos a hacer del self? Del str. Va a llamar solo el self como siempre, pero va a ser para imprimirlo diferente. Entonces, define una cadena que va a ser member string. ¿Qué valor le va a asignar? Lo que arroje el str de la categoría superior. Como el str de la categoría superior solamente llama de argumento el self, al llamarlo no se le pone. Solo se pone el self cuando se define. Y es el str de la categoría superior. Es decir, viene a este str, toma lo que retorna y aquí en esta lo guarda en member string. Y cuando se hace el return acá, se va a poner en método de formato un primer elemento, espacio, un segundo elemento, pues enter, un segundo elemento, enter, curses, un tercer elemento. En el primer elemento está member string, está esta variable. Es decir, el primer elemento de facultad es lo que arroja esta función de acá. El segundo es la información del número de la facultad. Y el tercero va a unir lo que haya en curse stitching. Curse stitching es una lista. Al decir unir con espacio, recuerden que une cada una de las cadenas que tengan esa lista separadas de espacio. Entonces va a imprimir una cadena de el primer curso, espacio el segundo curso, el espacio el tercero y así sucesivamente. Entonces hasta aquí tenemos un miembro y un elemento de facultad. Por ahora no miremos esta clase student, dejémosla a un lado y vamos a hablar simplemente de Paul. Entonces Paul es un miembro de la facultad, es de tipo faculty. Le ponemos el primer argumento que es el name, luego address, la dirección, le ponemos a hacks, bueno, pongámosle un envío. Luego el tercero el email, paulgrice arroba ufuvirtual.edu.co y faculty number es el número de facultad 1234 o pongámoslo el bloque B. Y luego le vamos a poner Paul.CurseStitching. Aquí accedemos a la variable CurseStitching de Paul. Esa que es, al definir Paul, se define esa variable como una lista. Entonces, al ser una lista, le podemos dar un append. Entonces, agregue a esta lista de Paul la variable cálculo. Agregue a esta lista curso stitching de Paul la variable matemática, la cadena matemática, y agregue a curso stitching de Paul la cadena programación. Y luego me voy a imprimir Paul. Sí. Sí, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí no sé por qué ya no está. Bueno, menos mal ya. No sé qué tenía el anterior. Entonces vean que me pone nombre. Por esto fue. Le puse estos espacios que no debían de ir. Nombre, Paul Grice, dirección, Uniquindío, correo, pgrice.upuvirtual.edu.co. Acá B. ¿Por qué B? Porque es este que está acá. Pongámosle bloque. Bloque B. Courses o
cursos, cálculo, matemáticas, programación. Ah, alguien dice, no, es que a mí me gusta con coma. Pues acuérdese que acá pueden ponerle coma. Lo une. Cálculo, matemáticas, programación. Ya les gusta más. Entonces, esta es como imprime un miembro de la facultad. Entonces, aquí quieren definir otro miembro de la facultad. Entonces, Santiago Echeverry. Un Quindío. Echeverry. @cubiertoalpuntoedu.co, bloque B. Y ¿yo qué puedo hacer? Bueno, acá Santi me define a mí. Entonces Santi punto, acá me lo sugiere, course stitching. Yo digo, no voy a darle un append, directamente lo voy a igualar a una lista que yo ya tengo. ¿Qué hago acá? Reasigno course stitching de esta lista vacía por una lista que yo defina. Entonces voy a ponerle programación, mecánica y termodinámica. Proyecto de curso 1. Proyecto de curso 2. Y print poll, print Santi. Entonces, poll, print. Entonces acá imprimió poll y luego me imprime a mí. Nombre, Santiago Echeverry, dirección Uniquindío, correos secheverry@cubiertoalpuntoedu.co, bloque B, cursos, programación, mecánica y termodinámica, proyecto de curso 1, proyecto de curso 2. Entonces, ya me está imprimiendo mi información. ¿Qué puedo hacer con esto? Lo que yo desee. Yo tengo un objeto que tiene guardada esta información, en particular como una lista. Aquí esta lista yo se la asigné tal cual como lista. Aquí le hice el append. Puede hacerse de la forma que sea. Y por ahora tiene estos métodos. Sin definir ningún método adicional ya es muy útil. Porque yo tengo, cada profesor es una variable que ya dentro de él tengo guardada información importante. Entonces puedo ya solo desde aquí hacer muchos programas de forma mucho más fácil que antes. Si yo quiero, puedo redefinir otros métodos, por ejemplo, algo que me diga si un miembro es igual a otro, si Paul y yo somos iguales o no. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo somos iguales? Podemos decir con el nombre, o podemos decir con el correo, o podemos decir, no, para eso necesitamos algo adicional que es el número de identificación. ¿Y por qué por el nombre? No, porque puede que la universidad me registre a mí 2 veces. Y una vez me escribe el apellido Echeverry con I latina, el otro con Y, o una vez como Echeverry con I, o Echeverry Arteaga, y en el otro solo como Echeverry. Puede que me abra por error 2 correos, pero pues mi cédula siempre va a ser la misma. Entonces, puede decirse si son iguales debido a la cédula. O, algo que sería útil, ver si un miembro de la facultad es igual a un estudiante. Para saber si alguien que había sido estudiante ahorita está trabajando como profesor. Y en ese caso, pues, posiblemente remover cierta información de cuando era profesor o
hacer ciertos cambios o simplemente identificarlo. Entonces se redefine la función especial EQ. Entonces, por ahora, digamos, hicimos esto. La forma de definir estos objetos. Definimos profesores, entonces para Python es un objeto, para nosotros es un profesor con cierta información asociada, que al imprimir el objeto lo imprime de una forma para nosotros bonita, que si alguien dice, no, no me gusta eso, no me gusta que diga nombre, dirección, hágalo como quiera. Aquí es donde usted le da el formato. Dele con el método de formato. Centrado, sin nombre, usted verá. Incluso podemos, antes de este return, decirle que aquí le dé un save al disco duro, cosa que siempre que lo imprimamos, o sea, que el print llame al str para imprimirlo en pantalla, ya se esté guardando en disco duro, también se puede hacer. Y vamos a definir otra clase. Entonces la clase estudiante. Esta clase estudiante va a tener nombre, dirección, email y número de estudiante. El nombre, dirección e email es lo mismo que tenían todos los miembros. Entonces va a llamar a la categoría superior nombre, dirección e email. Vean que, por ejemplo, en este caso, ya al trabajar con estudiantes y miembros de facultad, tiene sentido haber definido esta clase. Porque esta str lo podemos redefinir con un super y utilizarlo. Esta init se puede reutilizar para estas otras clases, aunque nunca definamos un objeto que sea member. Estamos definiendo solo estudiantes y miembros de la facultad. No vamos a definir alguien que sea solo miembro, porque siempre va a ser o estudiante o miembro de la facultad o dentro de las subcategorías. Pero, ¿para qué hicimos esta clase superior? Para que hayan ciertas funciones, ciertas variables, ciertos métodos que no tengamos que volver a escribir. Entonces, esto no es que seamos perezosos de no querer copiar 3 líneas de código, sino que entre más código uno copie, más posibilidades hay de fallar, de uno meter el dedo mal. Entonces, si hay un error por este init y yo no lo hice como una clase superior, que la estoy llamando así, sino que copié estas 3 líneas acá y esas mismas 3 líneas aquí, pues cuando encuentre el error no lo tengo que solucionar solo acá, sino en este pedazo y en este pedazo que lo había puesto. Si lo quiero modificar, lo tengo que modificar en cada pedazo si no hice esta clase superior. Al hacer esta clase superior me queda más fácil asignarlo, me queda más fácil generalizarlo, hacer que este name lo asigne así, como el nombre que es ingreso, pero en minúsculas. Ahí esta modificación ya se toma para esta facultad donde se llama y para este miembro donde se llama. En los dos sirve. Entonces aquí en student se vuelve a reusar el init de la clase miembro, luego se asigna el número de estudiante con base en esta variable que se puso y los cruces taking se definen como listas vacías, los cursos que ya tomó y los que está tomando. Y vamos a definir aquí un EQ. En este caso no estamos redefiniendo el str. Entonces cuando digamos que imprima un estudiante, ¿qué va a hacer? Va a imprimir lo que decía el miembro, solo el nombre, la dirección y el correo. Entonces vamos a definir a Jen y a Jenny como Jen Campbell de Toronto y de Andalucía. Acá, bueno, Moco virtual.
.edu.co, más bien vámonos a lo mi Quindío. Jen Campbell puso fue el correo del Gmail, no puso el de estudiante, digamos. Y bueno, Andalucía no, digamos Bogotá, Distrito Capital. Y aquí pongamos Calarcá. Y vamos a decir que nos imprima Oppo Asante a Jen y a Jenny. Imprimió a Paul Grice, me imprimió a mí. Vean que ahorita está con los nombres en minúscula, todos. Aunque se los hubiéramos puesto con la P mayúscula y la G mayúscula. ¿Por qué? Por este lower que pusimos acá. Ah, que ya no queremos este lower. Listo. Ahorita ya cambió. Esto es lo bueno de haber puesto la categoría superior y las categorías inferiores. Y ahora imprimió a los estudiantes solamente con las 3 categorías que tienen todos los miembros. Sin embargo, los estudiantes tienen más variables, que no las está imprimiendo, pero tiene más. Y al definir EQ, aquí no es un EQ sencillo. ¿Qué es este EQ? Dice un if, elif y else. If, ¿qué nos dice? Si algo entre paréntesis es igual a verdad, entonces retorne verdad. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Si el número del estudiante que estamos interesados es igual a el número del otro estudiante. En EQ siempre vamos a igualar dos cosas. Entonces va a tener el self y va a tener otra variable que estemos igualando. Entonces, si este número del estudiante al 1, pues el del objeto, es igual a este otro número del estudiante. Bueno, incluso esto igual a true. No tiene sentido, no sé por qué me he puesto así. Si se cumple esta condición, retorne true. De lo contrario, si el número de los estudiantes no es el mismo, es decir, la cédula de ambos estudiantes no es igual, pero el nombre del primer estudiante es igual al nombre del segundo estudiante, va a retornar no un true ni un false, sino un texto que dice estudiantes diferentes con el mismo nombre. Ojo en la asignación de correos. Y luego un else, que si no se cumple tampoco eso, diga que es falso. Miremos a ver qué pasa cuando nosotros le vamos a decir aquí al final que nos imprima. Primero dejemos otro espacio y luego un print de Jen igual Jen. Entonces, miremos, Jen tiene la cédula 4321 y Jenny la cédula 4322. Son diferentes. Entonces nos va a decir que es falso, porque directamente llegó hasta el final. Asumamos que ambas son las cédulas ver iguales. Va a entrar directamente en esto. Nos debería dar true. Pero digamos que esto pasa mucho en la universidad. Son personas distintas, pero los dos
tiene el mismo nombre. ¿Qué sucede ahí? No me dio una respuesta booleana de cierto o falso, sino que ese es un caso distinto. El igual igual ya no me va a dar una respuesta de 0 y 1, sino que me va a dar una cadena. Estudiantes diferentes con el mismo nombre. Ojo en la asignación de correos. O que pude haber puesto. Retorne 2. 0 es asignado como true. False, true sería como 1. False es como 2. True, perdón, sería 1. False sería 0 y 2 sería el intermedio. O directamente 0, 1 y 2. Las tres opciones. Ya nosotros definimos a ver cómo queremos y qué podríamos hacer nosotros aquí. Type. ¿De qué tipo es esta respuesta? En este caso es de clase string. Si nosotros hacemos que ya sea Jennifer Campbell y Jen Campbell, ya va a ser de clase booleano, porque ya va a dar un falso de que son iguales, y si la cédula es la misma, va a ser un verdadero, entonces va a ser de clase booleano. Entonces en un programa nosotros podemos implementar esta forma de igualar, y para preguntar que son iguales podemos decir si es de determinado tipo, pues ya estamos seguros de que o son iguales o son distintos, y no hay que hacer reasignación de correo. Si es de tipo cadena, es que hay que tener cuidado con la asignación de correos porque son personas distintas pero tienen el mismo nombre. Entonces yo no puedo asignarle a Jennifer Campbell jcampbell@qvirtual, porque sobreescribiría el de Jen Campbell. Tengo que mirar a ver cómo hago. Eso siendo prevenido con ciertos inconvenientes que pueda tener a futuro. Ciertas situaciones que se pueden presentar entre estudiantes. Y pues sumado a eso puedo seguir definiendo otras funciones que yo espere que puedan ser útiles utilizando este comando super, definir ciertas en miembro, definir ya la clase de administrativos, en fin. Acá también tenía, esa es mi primera clase, libro. Listo. Aquí tengo un ejemplo distinto. Vean esto. Class building de object. Si nosotros buscamos, yo en ningún lado estoy definiendo a ninguna clase object. Y además que este object, vean que está en un color especial. ¿Qué sucede ahí? ¿Será que me arroja error? No, no me arroja ningún error. ¿Por qué no me arroja error? Pues porque cuando yo object es la categoría más general, el tipo general de datos, que todos los objects tienen un init, tienen un str, tienen todo lo que está predefinido, todas las funciones especiales. Cuando yo le digo que me cree un objeto a member, él por defecto lo que está haciendo es member como subclase de object. Todas las clases
son subclases de object. Entonces no es necesario ponerlo. Así que si en algún punto ven esto, es una forma de escribirlo. No es que sea obligatorio poner eso, ni es que sea una subclase distinta. No, es lo mismo. Porque este member, si yo no pongo ese inicializador, va a tener por defecto un inicializador vacío. Si yo no redefino este str, por defecto va a tener un str que va a imprimir el tipo de dato y la ubicación en la CPU. Entonces, ya por defecto, todos los objetos tienen eso. Ya yo aquí los estoy redefiniendo. Entonces, aquí es simplemente una forma de escribir. Entonces, va a ser una clase building que va a definir un inicializador que va a tomar como argumento floors, entonces número de pisos, y lo que va a hacer el inicializador es que va a definir una variable que la voy a llamar guión bajo floors, porque guión bajo, porque me dio por llamarla así, guión bajo floors. Sabemos que en Python las variables pueden tener guión bajo, pueden iniciar por guión bajo. Entonces guión bajo floors igual a una cadena que de elemento tenga none, una cadena vacía, por floors. Entonces una cadena que tenga none, 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 o sea que tenga none igual al número de pisos. O si le pongo, digamos, 0, 0, 0, 0, o sea, una cadena de varios ceros. Voy a definir dos funciones especiales. Perdón, dos funciones normales, dos métodos dentro de la clase building. Entonces, la primera se llama occupy y la segunda getFloorData. Occupy va a sacar como primer argumento el número de piso y como segundo argumento el, va a recibir algo que se llama data. ¿Y qué hace este método? Le asigna a la variable floors, que es una lista en la posición número de piso, el valor de data. Entonces, la clase building va a tener una variable que es floors. Por defecto se define llena de ceros, o puedo poner llena de nones, o como yo quiera. Y cuando yo le ponga occupy, le tengo que dar un piso y un dato y me pone ese dato en el piso. Y luego cuando quiero definir otro método, pongo el otro nombre respetando la orientación. En este caso solamente va a tener el número de piso y al decirle getFloorData, ese método me va a retornar el valor de la variable floors evaluado en el número de piso. Entonces, ¿qué sucede? Voy a decir building 1, el primer edificio que voy a construir, va a ser de 4 pisos. Y le voy a pedir que me imprima mi primer edificio. ¿Qué sucede ahí? Al imprimir no hemos redefinido el str. Entonces, no es lo que yo quería. Yo quiero ver qué tiene building. ¿Cómo hago? Aquí este getFloorData, ¿qué va a hacer? Me va a retornar el número de
el valor que tenga la variable floors en este número. Entonces puedo tener los datos de cada uno de los pisos e imprimirlo, o simplemente hacer una definición del str self y return self floors. Ah, un dato que se me olvidó decirles, que el str siempre tiene que retornar, es una cadena. Aquí estamos diciéndole que retorne una lista. Para eso pues podemos decir que nos una los elementos de la lista como cadena con espacio, y ahí ya podría ¿qué, qué problema está teniendo acá? Este join, sí. Ah, sí. Join cell courses. Listo. El inconveniente que tenía era un inconveniente más bien pendejo, y es que aquí le había dicho que era una lista de ceros. Y el join une son listas de cadenas. Entonces tendríamos que definir una función o un método, o hacer aquí un ciclo que nos permitiera convertir, pues extraer cada uno de estos ceros o convertir cada uno de estos a cadenas para pasarlo como una cadena aquí. Simplemente voy a decir que aquí inicialmente se ha inicializado como una lista de ceros en cadena y que me retorne una llave más estos elementos unidos con coma más una llave. Entonces aquí ya definí cómo me va a imprimir mi edificio 1. Si yo tengo un edificio de 6 pisos, entonces lo va a hacer así. Y ahora entonces ya tengo mi edificio. Luego voy a decirle que a mi edificio 1 voy a utilizarle un método, que es el método de occupy. Occupy me pide número de piso, voy a ocupar el piso 0 con data. Entonces aquí voy a poner la recepción. Y la función occupy me asigna al ese número de piso el dato recepción. Entonces, recepción. Y así puedo irme diciendo que va a tener cada piso. Entonces, en el piso 0 fue la recepción, en el segundo va a ser oficinas, en el tercero va a ser la bodega, y los otros todavía no sé qué va a hacer. La recepción, oficinas, bodega, 00. O pongámosle aquí más bien vacío, que me indique que no hay nada. Entonces ya aquí estoy
llenando mi edificio con esta función, este método que definí. Ahora vamos a utilizar este otro, building1.getFloorData. ¿Este qué hace? Me retorna un valor. Entonces esto sería usado dentro de un print para darme ese valor. ¿Y qué tenemos que darle? Un número de piso. ¿Qué hay en el piso 5? El piso número 4. Entonces nos dice vacío. Entonces, digamos, número más en entonces, y lo hacemos 4 y le cambiamos esta forma de imprimir. El piso número 4 tiene vacío. El piso número 1, pues que sería el 2, tiene oficinas. Entonces, así podemos hacer un programa pensado en algo de arquitectura, algo de ingeniería, pues donde definamos ciertos edificios que tienen cada uno y se pueda preguntar qué hay en el edificio. Estamos definiendo ciertas funciones. Es una subclase de objetos, es decir, es un edificio no más. Y podemos acceder a los datos de esa lista. Sin embargo, en este caso, que este edificio está basado en una lista, en un objeto que es una lista, y queremos modificar y acceder a esos datos, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la redefinición de estos dos métodos especiales, setItem y getItem. Entonces, primero miremos si aquí nosotros vean que acá, ¿qué estamos haciendo? Definamos este string también. Friends building 2. Vacío. Listo. Entonces aquí habíamos dicho que iba a haber recepción, oficinas, bodega, recepción, oficinas, bodega. Vean que estamos haciendo el mismo programa. Estamos definiendo una clase para crear un edificio también de 6 pisos y llenarlo con recepción, oficinas y bodega. Pero vean que hay una diferencia. Aquí definimos el building de 6 pisos y el building de 0, de 1 y de 2 directamente le asignamos un dato. En este caso,
teníamos que decirle del building utilice el método occupy en determinada posición para asignarle el valor de recepción. Aquí lo estamos llamando de una forma distinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí arriba la clase building no era una lista. Es un objeto que dentro de la cual una variable es una lista. Entonces teníamos que utilizar un método que le asignara a la variable del objeto la información. Entonces era un camino un poco más largo. Si nosotros aquí arriba, pongámosle, borremos esto por ahora, solamente está este building de arriba. Si aquí nosotros le decimos que building de 0 le asigne recepción, él me va a botar un error, porque él no va a saber. El objeto building no soporta la asignación de ítems. Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? La respuesta está en setItem y getItem. Son métodos especiales que me permiten así, getItem me permite obtener un elemento de una secuencia y setItem asignarlo. Entonces, identación y asignación. Esto es lo que hacen en NumPy para definir, pues cuando definen los array. Los array son un tipo de datos, array, que uno puede acceder a ellos de esta manera. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer adentro? Adentro de getItem, cuando nosotros getItem va a ser la que nos permite acceder a un elemento. Entonces vamos a ponerle la variable self que siempre se le pone y una variable adicional. Porque si queremos acceder a un elemento tenemos que saber qué elemento. Entonces el argumento floor number. Y va a retornar nosotros qué queremos que retorne. Si es getItem, leer un ítem. ¿Qué ítem? ¿Dónde lo tiene? En la variable floors. Entonces va a retornar la variable floors evaluada en floor number. Como floors es una lista, floors de floor number, sabe que es el dato de esa lista y lo retorna getItem. Si nosotros no tuviéramos modificado esto, aquí nos arrojaría un error porque podemos acceder pero no podemos asignarlo. Sin embargo, nosotros podríamos imprimir lo que hay en cada uno de los pisos. En este caso, todos están vacíos por defecto. Entonces, sí podemos acceder a building de 1. Sabe que es building de 1. Pero no se puede asignar porque no se ha redefinido el setItem. Para poder hacer esta asignación, tenemos que redefinir esta otra función. Entonces aquí ya el setItem, que es asignarle a un ítem. Así, tenemos que saber qué ítem y qué dato le vamos a asignar. Entonces floor number y data, y el... bueno, antes de explicar el setItem, vale aclarar. Aquí nosotros, ¿por qué yo les digo que aquí estamos utilizando el getItem? En ningún momento puse getItem de 2.
explícitamente no. Vamos a poner esto aquí, que la variable floors por ahora sea una lista fija de vacío 2, 0, 1. Entonces, al pedir el segundo elemento, le estamos diciendo, aquí sí estamos utilizando esta función especial, pero justamente las funciones que tienen estos dos guiones bajos, estos dos underscore, ¿por qué se llaman especiales? Porque usualmente se puede acceder a ella de diferente forma. El str es arroja una cadena que es lo que se imprime cuando se utiliza la función print. El getItem se accede a ella mediante corchetes. Entonces, cuando yo le pongo estos corchetes aquí, lo que le ponga adentro es análogo a yo haberle puesto getItem lo que le ponga aquí adentro. O sea, acá le pongo 0. Es lo mismo que ponerle aquí 0. Ah, punto no. Directamente ahí, 0. Entonces, yo puedo definir mi clase de diccionario. ¿Sí? ¿Cómo? Pues aquí en vez de, por ejemplo, yo ingresar un número, ingresaría una palabra. Y miro de qué manera voy a traducir dentro de este getItem la palabra al número. Entonces yo le puedo decir, si floor number igual a 0, entonces retorne, sí, floor number es 0, entonces retorne esto evaluado en 0. Esa sería una manera en la cual el getItem sería una especie de diccionario con ciertos valores ya predefinidos. Como tal, no el número, sino ciertas palabras específicas. O que tomen dos argumentos, o qué sé yo. O que esto sea una cadena con cierto formato. Ya yo veré cómo redefino mi tipo de datos. En este caso, pues es un tipo de dato que puedo acceder a él mediante un índice, un número, que pues lo va a reemplazar directamente aquí en esta lista y me va a dar este contenido. Ahora sí, para poder hacer asignación, redefinimos el setItem y ¿qué hacemos? Asignamos ahí mismo. Entonces en self_floors de floor number le asignamos el valor de data. Entonces cuando nosotros, y este setItem es una función especial que nosotros la llamamos en el momento que hacemos asignación con indexación, es decir, al ponerle building de 0 igual, es exactamente lo mismo que sucedería cuando le ponemos set item entre paréntesis 0, recepción. Es lo mismo, sin embargo, pues así queda escrito más bonito y es exactamente igual. Entonces ahí hemos ya redefinido el setItem y el getItem, que vean que reemplaza estas otras funciones de occupy y de getFloorData, pero de una mejor manera. Esto es lo útil de conocer qué funciones especiales, qué métodos tiene Python. Estos métodos se conocen como métodos mágicos. En internet pues hay muchos sitios donde les enseña qué tipo de métodos mágicos hay. Estos son los principales.
Entonces podemos redefinir la potencia. Todo eso lo podemos redefinir. El operador más, menos por el de división entera, el de división normal, el de módulo, el de potencia, el menor menor, mayor mayor, el i, este gorrito, este símbolo del OR. Todos estos son métodos. Podemos redefinir la asignación incrementada, decrementada. Podemos redefinir el int, el labs, el complex, el int. Todos estos métodos podemos redefinirlos y aquí nos dice. Hay ciertos métodos. REPL es un método similar a str que si no se tiene redefinido str, el computador accede a REPR. No se los enseño porque básicamente el REPR se utiliza para hacer una impresión más de tipo máquina. Es una información que podría leer la máquina. Y por ahora nos interesa es lo que se imprima más bien al usuario. Pero ustedes pueden revisar cómo se redefinen los métodos especiales y qué utilidades puede tener. Aquí simplemente les voy a dar los más importantes. El getItem, el setItem, el str, el init, el eq, que ya lo hicimos, y el add, el de sumar, que ese ya lo vamos. Bueno, más bien el de sumar, que es un ejemplo más bien larguito, lo dejamos para el próximo video y ya para terminar. En este otro ejemplo vamos a analizar esta clase length en la cual nosotros vamos a definir vamos a definir un diccionario dentro de la clase. Vean que aquí no es una variable asociada a los objetos, sino es una variable local para utilizar dentro de esta clase. Vamos a ver eso cómo funciona, que la vamos a estar utilizando. Vamos a redefinir el init, vamos a redefinir el add, vamos a redefinir el str y va a ser una clase que nos va a permitir manipular unidades y cantidades en diferentes unidades, que es algo que seguramente les puede llegar a ser útil a ustedes. Cuando les dan un ejercicio para sumar milímetros con yardas, con pies, con kilómetros, podemos hacer una clase que nos permita hacer ese tipo de operaciones de una forma más sencilla. Aquí vamos a hacerlo y vamos a mirar exactamente cómo es que se hace para redefinir ese add. Y vamos a mirar un par de ejemplos adicionales utilizando todo esto que hemos dicho, redefiniendo métodos especiales, definiendo funciones, mirando funciones con argumentos predefinidos, que otro argumento pueda llegar a ser otro objeto como en el caso del EQ. Pero eso digamos que una función especial converts to methods, aquí una variable b y b nosotros estemos pensando en que va a ser otro objeto de esa misma clase y aquí cómo accederíamos a la información de b. Entonces esto lo vamos a revisar en la próxima clase, en la cual básicamente sería pues practicar esto que hemos visto y les voy a ir dejando estos ejercicios opcionales para que vayan practicando. Entonces, primero realice un programa en el que define una clase padre y dos clases hijas.
En todas las clases debe existir un constructor, hacer uso del comando super y redefinir métodos especiales. Este ejercicio básicamente es practiquen, practiquen lo que estamos viendo, piensen en qué posibilidades tienen y empiecen a jugar. Las posibilidades son infinitas y realmente esto puede facilitar mucho, mucho, mucho la vida y esto permite ya pensar en grande, en hacer eh, programas más importantes de forma más fácil y pues ya pensando, digamos, en librerías. O sea, yo aquí este ejemplo 21 es una librería porque vean que tengo definidas esta clase y bueno, aquí definí estos datos para convertirlo en una librería que haría. If name igual main y aquí esto lo idento. Entonces solamente si está dentro del programa principal va a correr esto. De resto va a definir esta clase y esta clase. Y aquí mismo yo puedo definir otras funciones. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Cómo yo utilizo este programa para definir clases, para definir funciones, para definir variables, para hacer cierto código adentro y también para llamarlo desde otro programa como una librería. Que todo esto lo hemos visto, pero ya como a unificarlo para finalizar con la temática de objetos. Y acto seguido vendría la temática de Matplotlib, que vamos a ver otro ejemplo de uso de objetos. Entonces, eso es todo por este video. Cualquier cosa saben que pueden contactarme por correo electrónico o a mi WhatsApp y nos vemos en una próxima ocasión.